Lecciones de los fariseos del siglo XXI. La lectura del Evangelio de ayer y la lectura del Evangelio de hoy justamente nos están hablando nuevamente de los fariseos. Y me quedé pensando, si Jesús les habla tanto a los fariseos y de una manera tan fuerte, yo creo que se debe principalmente a que sabía que muchos de nosotros quizá entraríamos en esta escuela del fariseísmo del siglo XXI. Nadie se libra. Todo ser humano tiene esa tendencia a exigir demasiado a los demás y luego no exigirse a sí mismo, a hacer todo para que la gente te vea y piense bien de ti. Nos agrada, no podemos negarlo, nos agrada que nos den un primer lugar o que nos reconozcan en alguna situación, nos saluden, nos den lo primero, nos llamen, ay, aquí está el experto o el blogger o cuántas cosas, ¿no? Y nos empieza a recordar el Señor nuevamente en el siguiente evangelio donde allí está la madre, no sé si era la madre o si eran realmente los hijos de Zebedeo que estaban buscando nuevamente los primeros lugares, ¿no? Que uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro a tu izquierda, buscando ser grandes, ¿no? Y luego los apóstoles que no se quedan detrás están enojados. ¿Por qué están enojados? Porque, como diciendo, ¿y por qué ellos van a ser los grandes y no nosotros? ¿Y por qué ellos lo pidieron? ¿O quiénes se creen que ellos creen que son más importantes? Como discutiendo quién va a ser el primero. Y nuevamente esta tendencia que tenemos todos de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, del aparentar, del creernos que somos por lo que hacemos por fuera, ¿no? Cuántas cosas, cuántas prácticas por fuera para que según esto eso nos defina y seamos alguien valioso. Y se nos olvida un mensaje preciosísimo, obviamente de nuestra fe, y yo aquí lo pongo dentro de los lentes de la teología del cuerpo, que no valemos por todas esas cosas. Más bien ese evangelio de ayer dice, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial, o sea, no tienes otro Padre en esta tierra. Y mientras Él te mire y Él te ame y Él sepa lo que vales y que se dé completamente a ti independientemente de lo que hagas, eso me da profundo valor e identidad. Soy hijo o hija amadísimo, amadísima del Padre. Entender que este Jesús que ha venido en nombre del Padre también nos está diciendo el camino, nos está como recordando, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. ¿Qué nos recuerda Juan Pablo II en su primera encíclica de Redemptor Hominis? Que es precisamente Cristo quien viene a revelarle al hombre quién debe ser el verdadero hombre, tú y yo. Cristo nos revela la plenitud de la persona humana a la que estamos llamadas a llegar. Y no coincide precisamente con una persona orgullosa o que vive de lo externo o que inclusive ya yéndonos a algo más profundo, sigue viviendo de faltas externas y no se pregunta qué hay hacia el interior de su corazón. Como el otro día que oí un podcast que me gustó muchísimo, donde un sacerdote decía que él mismo había ido a confesión y al terminar de decirle al otro sacerdote su pecado, el sacerdote que le confesaba le preguntó, Padre, pero ¿qué deseo había antes de ese pecado? ¿Qué sucedió antes de ese pecado? Y creo que son estas reflexiones de teología del cuerpo que de repente nos rompen los esquemas y nosotros que nos creíamos tan buenos, de repente dices, estoy nadando en la superficie. En realidad tengo que aprender a dejar todo eso de fuera y echarme un clavado al interior de mi corazón y decir, ok, sí, es malísimo pecar, nos aleja del Señor, pero el Señor que nos quiere sacar de allí en esta cuaresma no nos pregunta por nuestro pecado, ya lo sabe y se lo decimos cuando lo confesamos, sino que más bien nos mira al fondo del corazón y nos pregunta, ok, has pecado, pero yo te pregunto, ¿por qué quieres pecar? ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que hay en la profundidad de tu corazón? Y solamente arreglando eso, podrás entonces ver un verdadero progreso espiritual en el amor, porque a veces de verdad terminamos pecando porque en el fondo hay una grandísima desconfianza de Dios como Padre, como amor.
o en el fondo terminamos pecando porque estamos justamente centrando nuestro valor en lo que digan los demás y entonces terminamos haciendo cosas que no queríamos hacer, pero con tal de realmente entrar en el grupo terminamos haciendo aquello que no queríamos, etcétera. Y quiero terminar esta breve reflexión con una cita que me encontré hoy de Santa Teresita que me encantó y dije, gracias Santa Teresita que quieres hoy ayudarme a saber qué decir en esta reflexión camino a la Pascua. Y dice así, la santidad no consiste en esta o la otra práctica, sino en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños entre los brazos de Dios, conscientes de nuestra flaqueza y confiados hasta la audacia en su bondad de paz. Ustedes díganme sí o no, de plano se pasó Santa Teresita. O sea, ¿por qué iba yo a leer en mi lectura espiritual justamente esta página que coincide con la reflexión que ya venía como cocinando en mi corazón que les quería compartir el día de hoy? Es que no hay mejor manera de resumirlo. Nos está diciendo, no sean fariseos del siglo XXI. Su santidad no está en estar practicando tantas cosas y que la gente lo vea y centrarnos tanto en esto externo, sino en dónde está la disposición de tu corazón. ¿Y cuál es la disposición que subraya? Precisamente el mensaje del Evangelio, esa disposición que nos hace humildes y pequeños. Y finalmente, de las cosas más importantes, entre los brazos de Dios. Hacernos conscientes de esa pequeñez, de nuestra fragilidad y con gran confianza lanzarnos en brazos de este Dios que nos ama y tener esa audacia para saber con certeza que haga lo que haga, siempre me encontrará la bondad de este Padre que me ama y que ve siempre lo secreto de mi corazón. Me lo explico el amor.